los impuestos. Claro, sobre todo una área que es bien interesante y que hay momentos que se explora, se investiga, perdón, se Ajá. investiga a profundidad y de repente se suelta. Va dependiendo de la época, yo dijera, política, de todos los gobiernos, no nomás es algo de México. En todo el mundo pasa muy igual. El tema de impuestos llega a ser un tema cuando ya acaban las campañas políticas y luego los mismos gobiernos necesitan recursos y echan mano pues al inicio de los gobiernos. Es un buen momento finalmente para hablar de reformas fiscales. Ujú. Y una que está pendiente en México, que nos ha quedado todavía de ver nuestro presidente Andrés Manuel, es el tema de los impuestos indirectos o al Ujú. consumo, también como se le Ok. conoce, ¿no? Al consumo, que sería en este caso el IVA y el IEPS. Exactamente. Ujú. Y estos dos impuestos, insisto, se van observando en el tiempo como una necesidad de Ujú. adaptarlos en parte a lo que el Estado va requiriendo en recursos para poder soportar el gasto público, ¿no? Ujú. Eso, de ahí sale una parte importante. Y sí tenemos estos dos impuestos, recordar que el llamado IEPS es un impuesto que va o trata de corregir efectos negativos de ciertos consumos Ujú. que causan en la sociedad, ¿no? Dígase tabaco, alcohol o alimentos de alta densidad calórica. Y el gobierno ha echado mano en los últimos años, sobre todo de estos tipos de impuestos. No es algo de este gobierno actual, viene desde los dos gobiernos anteriores, en donde se hicieron reformas fiscales que impactaron, por ejemplo, un peso adicional a las sodas por Ujú. litro, ¿no? Por cada litro. Entonces esto ha tenido efectos muy benéficos porque ese dinero se etiquetó directamente para combatir diabetes, un problema muy fuerte en México, Claro. entre otros, ¿no? Ujú. El caso del tabaco es otro tema y que sigue muy pendiente porque no se ha Ujú. logrado actualizarlo como lo dice la OMS para el caso de México, pero está el IVA también. Entonces el IVA, primero se cobra el IEPS. Es importante aquí, ¿no? Hacer un cálculo sencillo para que la gente lo entienda. Primero entra en el proceso del cálculo del impuesto porque todos somos consumidores, todos los pagamos. Cuando Ujú. vamos al mercado, cuando Cuando pagamos un consumimos, o servicio. sea, todo, en todo lo que consumimos están estos impuestos. Exactamente. Muy bien. En las compras diarias, pues están estos impuestos. Entonces, primero se carga el IEPS, ¿no? El IEPS con ciertas reglas específicas y luego, para sacar el precio final, se le agrega el IVA, que es el 16% actualmente. Es una tasa aceptable, aun cuando en América Latina hay países que tienen tasas más altas, del 19, por ejemplo, Ujú. 19%. Pero también lo más importante son los llamados huecos que pueda tener, hoyos fiscales o huecos del IVA, porque tienen muchas tasas que son exentas o cero, tasa cero, que no se cobra. En el caso de México, los alimentos no procesados, los que va uno y compra al súper para cocinar, no tienen IVA. Ujú. Y esto ya se sabe que ha generado un boquete fiscal de alrededor de entre 40 y 45% de lo que el impuesto podría recaudarle al Estado. Ujú. Pero este tema de los alimentos es un tema muy, da miedo tocarlo a veces porque se sabe que afecta al bolsillo de los más pobres, ¿no? Y además, pues, pues están en la canasta básica. Así es. Entonces también, pues es complicado y es sensible también el tema de la canasta básica. Claro, totalmente. Entonces hemos venido Ajá. haciendo estudios al respecto para que precisamente se apoye todo el trabajo legislativo y las iniciativas fiscales que puedan venir en los próximos meses o el próximo año para poder entender en el tema del IVA y el IEPS qué se tiene que hacer. Y Ujú. si es que esto es un problema para los hogares que consumen pues más alimentos, que son ¿Qué los tanto? menos Porque más eso pobres. también sería interesante saber qué tanto le pega a los bolsillos de la gente, ¿no? Y a quiénes impacta más. Claro, ahora está ahorita el tema también, como Ajá. bien dices, la luz, que es todo un tema, los Ah, no, recibos, sí, cómo se claro. dispararon y Y este que nos va ajuste a de llegar más porque tarifas. los hemos encendido porque ha estado haciendo mucho calor. Claro, entonces definitivamente el IVA, el impuesto que se paga, el Ajá. IVA en la luz y en gasolinas también, Ujú. junto con el IEPS, están como que en el foco ahorita, el centro de atención,
Y por ejemplo, hemos hecho estudios para la Sí. frontera norte de México y así como para el resto del país. Y hemos decidido hacerlo por regiones también porque de esa manera los efectos se pueden separar de lo que esté pasando en esta zona de México con respecto del resto del país. Y por ejemplo, a nivel nacional, observamos que el tema de lo que son servicios al hogar, entre los cuales está la luz, por ejemplo, tienen un peso que es importante. Los pagos de este impuesto pueden llegar a representar en promedio hasta poco más del 10% del Ujú, ingreso de los hogares. O sea, ujú. 10% del ingreso sí pesa, ¿no? Es algo, Y sí es claro. algo, claro. Y este efecto pues tiene un nivel de regresividad, decimos, es decir, que los hogares más pobres les pesa más. Ujú, Que claro, claro, y esto siempre va a pasar, ¿no? Los por más holgados, supuesto. los hogares más holgados no tienen tanto el problema de pagar los impuestos y Ujú, pueden y deberían pagar más impuestos, porque así es como están establecidos en términos legales, ¿no? La progresividad del impuesto, es decir, el que tiene más ingresos que pague más, la empresa que gana más que contribuya con más, ¿no? ujú. Y bueno, entonces este es un tema que finalmente tiene margen, sí tenía margen, vamos a decirlo, de adaptar un poco antes de este ajuste que se han hecho a las tarifas de luz, por Ujú, ejemplo. Ahorita se convirtió en regresivo, ujú. pero era progresivo, curiosamente. Pero no estoy justificando el aumento del precio, para nada, Ok, tan alto que se dio, sino el impuesto. ok. ¿Cómo? Claro, entonces, como se dieron unos aumentos que superaron la inflación con creces, y claro que también depende del consumo, porque se ha debatido mucho. Y aquí en tu programa yo también he escuchado este debate que se ha hecho con respecto a las tarifas eléctricas, y es muy discutible y da para más programas, Para más, pero ¿no? sí, yo no justifico el aumento del precio, se justificaba el IVA, pero como se dio en base al consumo de la gente, que la gente se está apretando el cinturón, ¿no? Con el tema del calor y del clima que hemos seguido sintiendo, Ujú, entonces la gente se ajusta y dice, bueno, consumo menos porque me pegó en el bolsillo el precio. Entonces el IVA también se ajusta un poco, ok. lo que pagan los hogares. Pero el tema de alimentos sí es un tema interesante porque en promedio el mexicano, en todos, ricos y pobres y clase media, se nos puede ir desde un 3% hasta un 40% como parte de nuestros ingresos, perdón, del gasto, lo que destinamos a alimentos. Ujú, O sea, los hogares más pobres gastan la mitad de su ingreso en alimentos en promedio. ujú. Entonces, de ahí cuánto se destina al IVA? Pues alrededor de un 3%. Y este 3% habla de que sí tiene un margen de maniobra, y estoy hablando de alimentos ya procesados, porque insisto, no tienen IVA los alimentos que no están procesados, o sea, Ujú, no los que comemos en el restaurante, eso ya tienen un IVA, ¿no? ujú. Fueron procesados, sino los alimentos que están así, ¿no? Listos para cocinarse, los que vamos al Al supermercado y supermercado, claro. compramos. Esos tienen cero, o sea, no tienen IVA. Ujú. ¿Qué pasara si se les pusiera IVA a los No, ni les dé alimentos? idea. Bueno, es que es todo un tema, Sí, es todo un porque tema, ¿no? Digo, ahí, pero si claro, lo ponemos desde la perspectiva de esa gente a la que, por ejemplo, se le va la mitad de su sueldo justamente en eso, pues qué complicado, ¿no? claro, así es, lo que pasaría ahí es que Sí. hay que verlo desde el punto de vista de los puntos positivos, Ujú, porque también en muchos países no o sea, sí se les cobra IVA a los alimentos, ujú, ¿no? Ok, ujú. entonces, volviendo, bueno, ahorita vemos el tema de alimentos para cerrar, pero Sí, está sí, el tema sí. de salud también. Ah, ese es Lo un que los tema bien mexicanos importante. nos cuesta el IVA en pagar, por ejemplo, seguros de gastos médicos o servicios médicos. Ujú. Si no nos lo está dando el Estado, el servicio de salud, nosotros vamos con un médico Un y médico le particular. pagamos al médico un IVA, pagamos sus servicios, pagamos medicinas, también las Ah, esa es medicinas. otra, ¿no? Entonces, aquí observamos que, que el margen que tiene, por ejemplo, los servicios de salud son un margen de regresividad relativa, es decir, si nos pegan a la clase media sobre todo. A los ricos no les va a pegar, a la Ujú. clase Ellos media, no, ellos bien a ellos gusto. no pasa nada, ellos no sienten el efecto. Entonces la idea es que si se llega a aumentar un impuesto, ya sea en servicios médicos o salud, o
porque tienen cero también, algunos servicios, no todo. Tienen las medicinas, por ejemplo, tienen tasa cero. Pero las medicinas también las compran los ricos y mucho más que los pobres. Entonces, a diferencia de los alimentos, las medicinas sí tienen un margen de quitar la tasa cero y ponerle un impuesto a las medicinas. Okay. Y se pueden ver mecanismos para con lo que el Estado recaude, poder compensar Esa para parte, que no le claro. salgan tan caros las medicinas a la clase media, porque mucha de la clase baja se atiende pues en un ISSSTE, en un seguro social, y ahí de una u otra manera se están completando el esquema de medicinas. Y finalmente, para cerrar, el Estado mexicano tiene que buscar estos mecanismos porque redistribuyen el ingreso, pero sí etiquetar los recursos, porque luego ese es otro tema. Los legisladores, los diputados, es muy fácil, como dices tú, un impuesto, pero a ver, ¿qué uso se le va a dar al impuesto? Que quede muy claro, porque luego los mexicanos estamos muy a la expectativa y nos siguen siempre tenemos dudas a veces de qué va a hacer con ese dinero, lo va a malgastar. Por No, supuesto. se pueden hacer cosas buenas, porque es muchísimo dinero el que el Estado deja de recibir por no ponerle IVA en medicinas y el IVA en alimentos. Pero hay que saber qué se va a hacer con ese recurso. El Estado pudiera doblar los ingresos fiscales por el IVA. Y me encanta esto que dice, porque yo he escuchado mucha gente que dice, es que a mí no me preocupa pagar, pero es que no lo veo reflejado, entonces, no sé a dónde va, no Claro. sé qué se hace, ¿no? Ya se Entonces, hizo con el IEPS sí. en sodas y bebidas Ujú. energéticas, ¿no? Que Energizantes. son Ujú. altamente calóricas, y este impuesto está etiquetado a salud, a diabetes. Eso es buenísimo. Eso que yo creo que esa es la ruta, porque es lo que hacen los países que se han desarrollado más, y sobre todo en América Latina, ¿no? Leas el caso de Uruguay, Argentina, Brasil, en materia fiscal, Perú, Ecuador, Ok. ¿no? Eso es el caminito entonces que han Así es, seguido y les ha funcionado de cierta manera. exactamente. Muy bien, pues muchísimas gracias. Como siempre, un placer tener acá en cabina, como cada jueves, al doctor e investigador del CIAD, Luis Huesca Reynoso. El próximo jueves estaremos acá de nueva cuenta, doctor, para abordar otro tema. Hasta luego, Nidia, y saludos a tu audiencia. Muy bien, con esto vamos a mensaje.